Perfecto. Primero me gustaría darles a ustedes la bienvenida. Esta es nuestra segunda clase de Historia y Ciencias Sociales y vamos a trabajar nosotros ahora con la continuidad de la clase. Vamos a continuar con la clase que vimos ya el día lunes, que fue acerca del imperio de la Mesopotamia. Y de esta forma vamos a empezar haciendo un pequeño resumen. Habíamos ya hablado que Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. ¿Cuáles son los ríos? El Tigris y el Éufrates. Al estar ubicada dentro de este territorio, nosotros podemos decir que era una tierra extremadamente fértil, ¿verdad? Esta tierra nos servía muchísimo, le servía muchísimo a los pobladores para poder generar un proceso agrícola. Es decir, ellos podían sembrar productos, podían tener excedentes de producción y sobre todo podían comercializar. Recordemos que al estar rodeados entre estos dos ríos, prácticamente ellos eran especialistas en la navegación, ellos podían transportarse de un lugar a otro con los navíos que ellos habían elaborado. Habíamos hablado también acerca de la estratificación, como ellos, la clase social prácticamente, y aquí podemos observar en las diapositivas, en la cúspide de la pirámide estaba el rey, luego venían los sacerdotes y los altos funcionarios, después estaban los campesinos y artesanos y por último estaban los esclavos. Entonces, pues bien, con este pequeño resumen de la clase anterior vamos a continuar y el día de hoy vamos a hablar acerca de la religión. Mire, aquí tenemos nosotros la diapositiva que nos habla de la religión y nosotros podemos decir que los habitantes de la Mesopotamia eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Quiere decir que adoraban a muchos dioses, tenían una gran variedad de dioses. Y estos dioses siempre se los relacionaba con la economía agrícola, se los relacionaba con la fertilidad de la tierra y a ellos se les agradecía todas estas cosechas abundantes y buenas que tenían, realizándoles oraciones, realizándoles cánticos y realizándoles las ofrendas. ¿Qué eran las ofrendas? Acostumbraban a llevar lo mejor de los productos que ellos habían logrado cosechar en agradecimiento para que la próxima siembra sea igual de fructífera y mejore y sean las mismas condiciones favorables. Cuando había una sequía, o cuando había una cosecha que no era tan buena, que no era tan abundante, el producto no era de buena calidad, ellos pensaban que sus dioses estaban molestos, que estaban enojados, por lo tanto, organizaban ellos una especie de rituales para disculparse con los dioses, para pedirles a ellos perdón y que les permita que los productos sean de buena calidad, sean abundantes y que no se estropeen estos productos. Entonces, mire cómo ellos eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses y estos dioses siempre se los relacionaba con la economía y con la fertilidad de la tierra. Es importante porque nosotros la clase anterior habíamos dicho que dentro de la Mesopotamia surgen varias ciudades-estado. Y cada ciudad-estado tenía su propio dios, es decir, cada ciudad-estado tenía su protector. Y estos eran prácticamente a quienes se dedicaban los sigurats. Recuerde que nosotros la clase anterior habíamos hablado ya de los sigurats y habíamos dicho que los sigurats estaban ubicados en zonas estratégicas, estaban ubicados en zonas altas y como estaban en zonas altas permitían que en la parte superior, en las terrazas, los soldados se ubiquen para poder atacar a las personas que iban a invadir o que puedan observar si alguien entraba, si alguien salía del territorio. Aparte de esto, los sigurats eran ocupados como los templos de los dioses, porque recuerden que les había dicho que en caso de guerra, lo que primero protegían era el sigurat, era el templo, porque aquí habitaba su dios protector y sobre todo guardaban las riquezas, guardaban sus joyas preciosas, guardaban las ofrendas que se les llevaban a estos dioses. Y muchas veces las ofrendas no eran solamente las cosechas, sino también eran los metales preciosos que se extraían de las minas. Entonces, mire cómo prácticamente era un lugar sagrado y un punto estratégico para poder combatir en caso de que se genere algún proceso de guerra o de conquista. Ellos no creían en la vida después de la muerte. Ellos pensaban que la vida
era solamente el tiempo que una persona permanecía en la tierra. Ellos pensaban que cuando ya morían, el alma moría con ellos y se acababa todo tipo de vida. Es por eso que ellos aplicaban todo su conocimiento para mejorar la existencia terrenal. Ellos pensaban que debían disfrutar el momento en el que ellos estaban vivos, que debían ser buenos, que debían hacer lo correcto. Obviamente, como en toda sociedad, no solamente había buenos elementos, sino también había malos elementos, pero la mayor parte de la población de la Mesopotamia, al no creer en la vida después de la muerte, trataban de hacer las cosas buenas durante su vida. Listo. Y es así como empieza también un avance y crean la ley de Hammurabi. Esta ley fue escrita y creada por el rey Hammurabi de Babilonia, pero ellos creían que esta ley había sido una ley dictada por un dios y un dios sumamente importante para los babilonios, como fue el dios Shamash. Entonces, mire, ellos creían que esta ley era de índole divino y como nosotros habíamos ya mencionado, aquí se aplicaba muchísimo lo que se conoce hasta hoy como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si a mí me hacían alguna maldad, yo tenía que ir donde el gobernante y decirle, ¿sabe qué? Me sucedió esto. Y el gobernante mandaba llamar al agresor y le decía, ahora, como tú has provocado sufrimiento en esta persona, lo mismo va a pasar contigo. Y digamos que a mí tal vez me lanzaron una piedra y me rompieron la cabeza. Entonces el gobernante le decía, tú tienes que aprender a sufrir en carne propia el sufrimiento que esa persona tuvo que pasar. Y me decía, mi coge una piedra y dale en la cabeza. Y tenía que darle, pues entonces él sabía el sufrimiento y como dice el viejo dicho, no lo que siempre nos dicen, no hacer a otros lo que no quieren que nos hagan a nosotros. Entonces, mire, así surgen los primeros lineamientos de ley que creían que eran de índole divina. Y ya vamos a hablar un poquito más acerca de este código de Hammurabi. Pues bien, vamos a continuar. Mire, también nosotros podemos decir que surgen avances en cuanto a la escritura. Aquí tenemos nosotros unas imágenes que nos indican cómo eran las primeras escrituras, los primeros tipos de escritura. Mire, la primera forma de escritura surge con los sumerios. ¿Quiénes eran los sumerios? Ya habíamos visto nosotros la clase anterior acerca de las primeras ciudades de la Mesopotamia y habíamos hablado de Sumeria, ¿verdad? Y los sumerios fueron quienes inventaron este primer tipo de escritura muy ancestral. ¿Para qué? No para redactar leyes, no para redactar algún acontecimiento que había sucedido, no. Ellos hacen esta escritura como un tipo de contabilidad para poder llevar la contabilidad de lo que cosechaban, para poder llevar la contabilidad del cobro de los impuestos, para poder llevar la contabilidad del tiempo que duraba un producto en germinar, para llevar la contabilidad de los días. Es decir, el sistema de escritura surge como un sistema de contabilidad para saber cuánto han cosechado, cuántos días ha pasado para poder cosechar, para saber cuántos impuestos he recaudado, es decir, para poder llevar una contabilidad de todo lo que se generaba en dicho imperio o en dicha ciudad-estado. Entonces, mire, poco a poco esta escritura contable se convierte en lo que hoy conocemos como la escritura cuneiforme. ¿Y por qué toma el nombre de escritura cuneiforme? ¿Por qué? Porque ellos solían escribir con una punta de caña muy similar al lápiz. Ellos solían escribir con una punta de caña sobre tablillas de arcilla o tablillas de lodo. Y para que esto se mantenga por más tiempo, ellos le cocían, es decir, le sometían a altas temperaturas dentro de hornos para que la arcilla o el lodo se endure. Y mire, aquí podemos observar nosotros en esta imagen. Es así como las rayas, los rasgos que ellos hacían en estas tablillas permanecían y no se desvanecían. Entonces, poco a poco ellos pasaron de hacer simples rayas a elaborar objetos
como animales y personas. Y también algunos elementos como herramientas que ellos utilizaban para la agricultura, para la ganadería, para la caza, entre otras cosas. Entonces, mire, escritura cuneiforme surge en tablillas de arcilla o de lodo talladas con una punta de caña. ¿Y por qué se le conoce con este nombre? Porque después de haber escrito en la arcilla o en el lodo, solían coser para que se enduren y puedan permanecer estos rasgos por más tiempo. Ok, tenemos acá la escritura. Ayúdame, Jennifer. ¿Qué nos dice de la escritura pictográfica? Ayúdame leyendo, Jennifer. La escritura pictográfica estaba compuesta de dibujos simplificados en objetos, animales, personas. Poco a poco cada dibujo representaba una idea. Perfecto, Jennifer. Excelente. Mire, nosotros podemos ver cómo de la escritura cuneiforme pasamos a la escritura pictográfica, ¿verdad? Y ahora ya no eran solamente rasgos, sino que pasaron a ser representados por dibujos. Dibujos que representaban objetos, dibujos que representaban animales e incluso personas. Y poco a poco cada dibujo representaba una idea. Mire, aquí nosotros podemos observar un hacha, podemos observar también una mano, podemos observar nosotros acá un arpa, podemos observar árboles, es decir, poco a poco estos dibujos empezaron a tomar forma. Los de acá abajo son más atrasados. Mire, estos de aquí son más atrasados. Luego les modificaron por estos y finalmente tomaron ya una forma mucho más gráfica, un poco más estructurada. Y así fue uno de los avances súper importantes para la cultura de la Mesopotamia. Tenemos también aquí la astronomía y matemática. Ayúdeme leyendo, está por ahí Jonathan Hami. Ayúdeme leyendo, por favor. El sistema hexagesimal para sus cálculos de la hora, minuto y segundo. Conocían las crecidas cíclicas Cíclicas. con presión, establecieron un calendario con un año de 360 días. Perfecto. Mire, ellos fueron quienes avanzaron por primera vez en la matemática y en la astronomía. En la matemática crearon el sistema sexagesimal. Ellos prácticamente fueron quienes establecieron que la hora tiene 60 minutos, que el minuto tiene 60 segundos y así sucesivamente todo se basaba en la derivada del número 6. Y tanto así que ellos en cuanto a la astronomía conocían con exactitud todos los ciclos de las crecidas, es decir, ellos ya sabían cuándo iba a haber una crecida de los ríos y ellos tenían que tener precaución porque tenían ya que empezar a abrir sus canales para almacenar esta agua de los ríos, evitar que hayan inundaciones y poder almacenar esta agüita para los procesos de sequía. Ellos establecen ya un calendario con un año de 360 días. Mira, ahora nosotros manejamos un calendario de 365 días, pero en ese tiempo ellos, cuando eran todavía muy atrasados, ellos ya se dieron cuenta que un año tenía aproximadamente 360 días, un fallo solamente de 5 días. ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos, viendo las estrellas, con algo, no lo sabemos cómo lo hicieron, pero ellos tuvieron la certeza del sistema sexagesimal que hasta la actualidad nos manejamos nosotros. ¿Cómo ellos supieron que un día tiene 24 horas? No sabemos. ¿Cómo ellos supieron que una hora tiene 60 segundos? No lo sabemos. 60 minutos, perdón, que un minuto tiene 60 segundos, no lo sabemos, pero mira, ellos ya calcularon todo esto con muchísima precisión. El derecho. Ayúdame, Richard Farinango. Ayúdame leyendo el derecho. El derecho. Solucionaban conflictos y administraban justicia. La primera ley escrita fue el Código Hammurabi en Babilonia. Las leyes eran de origen divino y tenían como base la ley del Tailón.
Perfecto, mire, esto ya les expliqué un poquito en la religión, pero ahora lo vamos a profundizar más. Aquí surge uno de los avances más importantes que fue el derecho. ¿Para qué servía el derecho? El derecho nace como con su principal objetivo, que era solucionar los conflictos que se suscitaban ya en dicho territorio. Sabemos que en un territorio hay población de todo un poco. Gente que hace lo correcto, gente que pasa por alto lo correcto y gente que de plano no cumple con nada de lo estipulado por los gobernantes. Entonces, antes todas las leyes eran verbales, es decir, el gobernante sacaba una ley y él anunciaba verbalmente, salía a un espacio público donde el resto de personas les escuche. Pero como era una ley verbal, muchos hacían caso omiso, no ponían atención. Wilson, levantaste la mano. ¿Quieres Sí, participar? dice Pablo Simbaña que no puede entrar a clases porque no tiene nada, dicen. Ya me justificó, ya. Muchísimas gracias, Wilson. Ya le justifiqué porque ya me escribió Ya, por dicen, interno. gracias. Listo. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucedía? Al ser las leyes solamente verbales, no había un documento escrito que ampare estas leyes y muchas personas hacían caso omiso y no respetaban, pasaban por alto lo que el gobernador o el gobernante decía. Entonces, es así como el rey Hammurabi ve la necesidad de por primera vez crear una ley escrita, una ley que diga, ¿sabes qué? Tú incumpliste la ley, mira, aquí dice lo que te va a suceder. Entonces se crea este código de Hammurabi y la gente creía que, como ya les había dicho, una ley era de origen divino, que el Dios había revelado al gobernante lo que debía dictar para el pueblo. Entonces, al tener esta ley escrita como origen divino, la gente empezó a respetar, pero también había gente que no le importaba y empezaron a no obedecerla. Y es así como surge la ley de Hammurabi amparada en el código de el talión. Lo que les había dicho antes se conoce ojo por ojo, diente por diente, y era una ley extremadamente dura porque muchísimas veces terminaba en la muerte. ¿Qué pasaba si yo había asesinado a una persona? Tenían que llevarme a mí, tomarme prisionero y la madre del joven que había sido asesinado o un familiar, el primer familiar directo, tenía que asesinarme a mí de la misma forma como yo lo había hecho. ¿Cuál era el objetivo de esto? Que la madre del asesino sufra también el dolor que sufrió la madre del joven que fue asesinado, o que los familiares sufran el mismo dolor que sufrió al perder al ser querido. Entonces, mire cómo era una ley extremadamente correctiva. Y hasta ahora se utiliza esto, ¿verdad? Dicen, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, porque uno puede hacer muchas cosas, pero mientras no le suceda a uno lo mismo, no se da cuenta del daño que ha causado. Y de cierta forma, esto sirvió muchísimo para que puedan darse cuenta y respetar las normas. Listo. Denis Angara, ayúdame leyendo la tecnología. Ya, listen. Tecnología. Inventaron la rueda, el carro tirado por bestias y empezaron a usar el bronce. Perfecto. Entonces, mire, en cuanto a la tecnología, aunque ahora nos suene un poco insignificante, en ese tiempo la invención de la rueda fue uno de los avances más grandes, más extraordinarios. ¿Por qué? Porque al inventar la rueda, crearon también ellos el carro tirado por bestias. No sé si ustedes han visto en las películas de Grecia y de Roma, todavía se utilizan estos carros. Era más o menos como una especie de remolque de madera que tenía dos ruedas a los lados y que estaban conectadas con los caballos y los caballos les llevaban. Esto se conocía como el carro de guerra prácticamente. ¿Para qué utilizaban? Para llevar algún tipo de objeto pesado, para poder transportar los productos y ejercer comercio, y también en el proceso de guerra ellos se subían en este cajón de madera y tenían mayor protección del ataque del resto de ejércitos. Entonces, mire, ellos también en cuanto a la tecnología
aparte de inventar la rueda, empezaron a usar el bronce. El bronce fue uno de los metales más utilizados en la elaboración de armamento. ¿Por qué? Porque el bronce era resistente y duraba cuando había algún contacto con otros ejércitos. Perfecto. Vamos a continuar. En la arquitectura, ayúdame leyendo, ¿quién está por ahí? A ver, ayúdame leyendo John Navarrete. La arquitectura. Las construcciones eran de ladrillo de barro cocido. Para embellecer los palacios usaban cerámica vidriada y el arco y la bóveda. Perfecto, mire, en cuanto a la arquitectura, ellos empezaron ya a elaborar todo lo que tiene que ver con las construcciones de ladrillo, pero no era un ladrillo como el que ahora nosotros utilizamos, sino era más bien un ladrillo de barro cocido. ¿Qué hacían ellos? Formaban con sus manos el bloquecito de ladrillo y luego lo sometían a altas temperaturas para que pueda endurecerse. Para poder embellecer los palacios, mire, aquí tenemos nosotros una imagen de un palacio. Era muy similar al zigurat, pero tenía una zona mucho más elevada, mucho más alta, con la capilla central donde se encontraban los dioses. Entonces, mire, para poder embellecer estos palacios, ellos usaban un tipo de cerámica. No era una cerámica como la que ahora ustedes ponemos nosotros en el piso o ponemos en las paredes del baño, no. Era una cerámica un poco más artesanal, pero le servía para poder embellecer. Era una cerámica vidriada, así que ya tenía cierto brillo que le hacía resplandecer y no tener características tan rústicas, podríamos decir. Ellos utilizaban el arco y la bóveda. ¿Qué era esto? Era una construcción a modo de un techo más o menos, con una curvatura entre la que tenía una gran relevancia con una figura o con alguna obra importante. Podría ser ahí tal vez ponerle a la figura de su dios o poner algún elemento que le adorne. Entonces, mire, prácticamente ellos empezaron a utilizar estas técnicas dentro de la arquitectura. Tenemos también los palacios. A ver, ayúdeme leyendo los palacios, señor Zurita. Los palacios eran las viviendas de los reyes y nobles. Tenían un patio central rodeados de dependencias para la administración, servidumbre y templo. Perfecto. Wilson, otra vez estás levantando la mano. Dígame. No, Lisen, no. No, ya quedó la manito levantada, ya no hay problema. Mire, los palacios. En los palacios vivían los reyes y también vivían los nobles, que prácticamente eran la familia de los reyes. Este palacio tenía un patio central. Este patio central prácticamente estaba rodeada de dependencias para la administración, la servidumbre del templo. Es decir, ellos no tenían las casas como nosotros ahora tenemos. Dentro de la misma casa está la sala, el comedor, la cocina, los dormitorios y el baño. Ellos tenían más o menos una estructura rectangular o cuadrada donde las dependencias estaban totalmente separadas. En un cuarto era la cocina, salían, en el otro cuarto estaba tal vez el dormitorio principal, en la otra construcción estaba tal vez el comedor y así sucesivamente. Era una construcción rectangular o una construcción cuadrada, y cuando salían de cada una de las dependencias, ¿qué es lo que encontraban? Un patio central. Aquí las habitaciones estaban destinadas de diferente forma. En el lado principal, obviamente, habitaba la familia de los nobles. En el otro costado, en cambio, solamente vivía la servidumbre, la gente que le servía al rey y a los nobles, las empleadas, tal vez los jardineros, porque acostumbraban a tener jardines muy bonitos dentro de las viviendas, tal vez los agricultores, es decir, personas que le servían dentro del palacio. Y hablamos, mire, aquí tenemos un gráfico que nos indica cómo estaba construido. No es como una casa, sino había dependencias, varias dependencias en diferentes lugares. Y acá está el patio central.
Y tenemos también la escritura. La escritura, ayúdame leyendo, por favor, Jordi Concha. La escritura, a ver. La escritura solía representar figuras de dioses y gobernantes. Se caracterizaban por la rigidez del cuerpo, cabeza grande y ojos muy abiertos. Muy abiertos. Las paredes talladas reflejaban la cubierta crueldad. La crueldad de la guerra. ¿Ya? Perfecto, mire. En cuanto a la escultura, ellos ya empezaron a representar las figuras de sus dioses y también de sus gobernantes. ¿Y por qué se caracterizaban estas esculturas? Por la rigidez del cuerpo. Ellos no hacían esculturas con el movimiento, es decir, una persona con la mano alzada, una persona tal vez con parado en un solo pie, como las figuras de los griegos que ustedes deben haber visto, sino eran figuras extremadamente estáticas, como que el cuerpo no tenía ningún tipo de movimiento, eran muy rígidas y se caracterizaban porque resaltaban de estas esculturas la cabeza. La cabeza era de grandes proporciones y sobre todo los ojos les hacían demasiado abiertos. No eran ojos con la pupila, con el iris, nada por el estilo. Simplemente eran círculos como ustedes pueden observar aquí, mire. Y los ojos eran extremadamente abiertos, no hacían ellos esculturas con ojos cerrados, ni le daban a la cara un movimiento como una sonrisa, no le daban expresión al rostro, sino era algo extremadamente rígido. Y aquí también empezaron a realizar un tipo de tallaje en las paredes de los palacios, y dentro de las paredes de los palacios las historias que se contaban en este tallaje que hacían era acerca de la crueldad de la guerra, cómo se habían enfrentado algunas ciudades, estados, cómo había muerto la gente, es decir, hacían ellos panoramas de guerra extremadamente crueles. Y de esta manera culminamos la clase de hoy. Voy a habilitarles a ustedes la pantalla para que puedan anotar, y la persona que vaya encontrando va a ir subrayando la palabrita en la sopa de letras. Perfecto, entonces así culminamos con ustedes la clase de hoy.